Hola, amados, Dios les bendiga. Qué bueno que están con nosotros. En esta ocasión, nosotros estamos en una conversación que va a ser maravillosa, yo sé que a ustedes les va a encantar, con el reverendo Pedro H. Rodríguez. ¿Quién es el reverendo Pedro H. Rodríguez? Muchos de ustedes lo conocen, pero tal vez otros no sabrán quién es él. Y yo voy a dejar que él mismo hable sobre él mismo, sobre su testimonio, ¿verdad? ¿Quién es Pedro H? Antes de entrar al tema que nos interesa, que es el avivamiento de los 70 en la UPR y en Puerto Rico. Así que Pedro, ¿cómo estamos? Dios te Bueno, bendiga. pues lo primero, yo no soy exactamente un reverendo, porque yo soy alérgico a todos esos títulos y Título. formalismos de la institución, ¿verdad? Soy alérgico al gabán y a la corbata, y por eso si me ven predicando en algunos videos en YouTube, pues no tengo gabán y corbata. Y en general, pues la visión que Dios me dio originalmente era que la iglesia podía volver a ser la iglesia de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Y esa es la visión que Dios me dio, y los llamados 9 puntos de las catacumbas en realidad es básicamente volver a vivir la iglesia de los Hechos de los Apóstoles. Qué Porque eso fue lo lindo. que el Señor me dijo a mis 17 años. Si tú lo crees, lo volverás a ver. Amén. Y lo vimos. Los que Amén. estuvimos en las catacumbas, en un principio sabemos que vimos el libro de los Hechos cumplirse en nuestras vidas. O sea, las iglesias en las casas, los milagros en las calles, Wow. los 5 ministerios, los 9 dones del Espíritu Santo, cómo nosotros sin recursos materiales de las cosas que dependen de la institución moderna, como sin nada de eso nosotros levantamos una iglesia. Wow, qué lindo. Y afectó a toda una generación completa, al punto de que hoy en día se cantan un montón de coritos y canciones en las iglesias que nacieron en las catacumbas. Qué hermoso. Y la gente no lo sabe. Wow. Y el evangelismo se reinventó en muchos círculos a base del modelo catacumbero, de ir a las esquinas, pararnos a predicar, meternos donde nadie se metía. Y todo eso fue porque la visión original era volver a los Hechos de los Apóstoles. Muy bien. ¿En qué año específicamente sucede esa experiencia que tú tienes con el Señor? La catacumba, bueno, yo me convierto en las navidades del 70 al 71. Y en agosto es que comienza oficialmente la catacumba, agosto 21, un sábado. Okay. La primera reunión de donde ahí dijimos, pues ok, de ahí vamos para adelante. Vamos a empezar esto. Y ahí oficialmente comenzamos. Okay. Más adelante es que le ponemos el nombre de catacumba. El nombre original era la casa de Cornelio. ¿Y te convertiste con quién y en qué momento y en qué sitio? La leyenda dice que yo me convertí en una campaña allí en verano, falso. Amén. Ah, ok. No solo es leyenda, es cuento de calle. Cuento de calle. A mí el Señor se me revela en un viaje de ácido. Es la primera relación que tengo en la despedida de año del año 70. En la iglesia bautista con mi papá. En el sermón de despedida de año que hacían los bautistas. Okay. Y 11 días después, claro, esa primera revelación yo la rechazo. Me rebelo contra ella. La dudé totalmente. A pesar de que mis amigos me la señalaron. Mira, ¿qué fue eso que tú estabas hablando de Cristo anoche? No, eso es parte del viaje. Y 11 días después es que tengo mi camino de Damasco. Wow. Dios me tumba del caballo como le hizo a Pablo, aunque la Biblia no dice que Pablo iba a caballo. Exacto. Pero ahí es que viene el jinquetazo grande. Y entonces, después de 2 días de crisis, eso fue el 11, el 12, el 13 comienzo a leer la Biblia por primera vez. Sin entenderla, porque mi mente estaba bien afectada por el uso de la droga, del LSD. Yo no era capaz de sostener una conversación con nadie. Yo no podía... Yo vine a saber años después lo que cantaban los Beatles y Chicago. Y me los disfruto ahora. Pero en aquel momento yo veía el disco dando vueltas y yo no capturaba nada. Sí. Mis amigos me habían abandonado todo, me tenían terror porque yo estaba poseído por un demonio de adivinación y de control. Wow. Y entonces eso me creaba un conflicto. Entonces yo lo detallo en el libro que yo escribí, El origen de las catacumbas, lo pueden conseguir en Amazon Digital. Yo lo tengo, estoy leyéndolo. Y entonces ahí pues describo en detalle todo esto, ¿no? Lo estamos resumiendo. La cuestión es que leyendo la Biblia, de momento las palabras empiezan a coger forma. Yo empiezo a entender el texto. Y lo primero que yo empiezo a ver es que ese Dios uno del orientalismo
de las filosofías orientales, de la yoga específicamente, que yo creía, de momento, ese Dios que no sabemos cuántas reencarnaciones nos va a coger para llegar allá, de momento veo un Dios que se está comunicando con el hombre. Amén. Se acerca al hombre, se revela al hombre. Algo Aleluya. parecido a lo que después leo que le pasa a C.S. Lewis. Y entonces, pues entonces digo, Dios está aquí y me hace sentido. Y me gusta lo que estoy leyendo. Y sigo leyendo. Y entonces en febrero, en los primeros días de febrero, ya yo voy por Juan leyendo, porque yo iba a las millas Tú leyendo. empezaste en Viejo Testamento y Empecé Génesis lo 1, corriste. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok, vámonos por ahí. Ok. Y entonces, más adelante, ya Deuteronomio, es que yo empiezo como que, oye, esto hace sentido, ¿no? Me está gustando lo que estoy viendo. Entonces, en febrero, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, sino por mi boom. Ahí me estrellé contra una pared. Ok. Porque lo que yo sabía, lo que yo daba por hecho era que todos los caminos llevan a Dios. Y Jesús está diciendo, no, si no es por mí, no llegas al Padre. Y ahí yo tomo una decisión. O creo esa mentira, o sigo perdido en las reencarnaciones. Y le dije al Señor, aunque tú seas una mentira, te voy a servir porque esta mentira es más linda que todas las verdades que he visto hasta ahora. Tú lo veías como una mentira. Exacto. O sea, no descarto que es una mentira. Ajá. Yo estoy tratando de ser lo más racional y consistente ese momento. conmigo, porque tú te puedes cuestionar la Biblia. Claro. La verdad es cuestionable. El Claro. único defecto de la verdad es que es cuestionable, pero resiste el análisis. Claro. Y yo pues en ese momento dije, bueno, esta mentira es más linda que todas las verdades. Porque todas las verdades lo que me han traído es a esta crisis, a la locura, a la psicosis total. O sea, la realidad está allá, yo estoy aquí y no tengo acceso. Entonces ahí, en ese instante, le dije al Señor, me voy a tragar el pote con tu y píldora, ¿ok? Voy a aceptar que tú eres el único camino, la única verdad y la única vida. Sálvame si tú estás ahí. Y en ese instante es que yo siento por primera vez esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Alabanzas al que vive, aleluya. De momento mi corazón está latiendo normal, porque mi corazón estaba en una taquicardia constante por el uso de las drogas. Wow. Yo estaba hiperventilando en todo momento. Yo pesaba 90 libras, porque yo podía estar 3, 4 días sin comer, viajando en un viaje de droga. Oh, Entonces, santo. de momento estoy respirando normal, siento mi corazón latiendo normal, y abro mis ojos, porque estaba amaneciendo, yo leía la Biblia en la madrugada, y por primera vez veo belleza sin estar arrebatado, sin estar en un viaje de LSD. Yo dije, wow, me escucho. Ok, voy a Qué seguir. hermoso. Hasta el día de hoy. Qué maravilloso. Digo, qué cosa me he hermosa. apartado y he tenido mis crisis, ¿no? Sí. Pero Somos seres humanos. Y Exacto. estamos en esa etapa. Pero y- nunca he podido negar que Dios vino a mi vida. Se me Amén. reveló en la persona de Jesucristo. Qué cosa hermosa. Qué cosa Y eso es lo que he hermosa. enseñado hasta el día de hoy. Qué Esto es una cosa relación hermosa. personal con el Señor. Al próximo año tú entras a la UPR Ese mismo Eres año entro. aceptado. Me gradúo en mayo. en Río Piedra. No, el año siguiente. O sea, esto es 71. Y en 71, en agosto, yo entro a cuarto año. Yo entré en el 72. Así Ajá. que tú eres. Entonces me somos gradué en mayo contemporáneos. y entro al 72 y ahí es que explota la revolución porque entonces ya nosotros veníamos predicando en todas las escuelas superiores del área metropolitana, ya las catacumbas están explotando. Ese verano del 72 fue explosivo. Son jóvenes. High school, primer año de universidad, pero la mayoría de esos grados de cuarto año entran a estudios generales. Ese agosto 72. Ok. Y ahí se forma el revolú en la universidad. Antes de que pasemos ese punto, bien, bien importante para que sigamos todos la corriente de los que no conocemos el proceso de las catacumbas, te pregunto, una vez tú te conviertes, ¿entras a alguna iglesia? No, me bauticé en la iglesia bautista de donde yo crecí. Ajá. Me bauticé allí el mismo año 71, Jueves Santo. Ok. Jueves Santo me bautizo. Ok. Jueves Santo, ¿y entras a trabajar a la iglesia o no? No, cogí las clases de candidato que se llamaban, pero Dios me estaba llamando a otra cosa. A ya. otra cosa. Y entonces yo empiezo a seguir yendo a los festivales de rock de aquella época, Ajá. a predicar la palabra Ok. y a llevar Nuevos Testamentos y tratados. Tú solo. Yo solito. Ajá. Porque Bien. de momento te pasó como a David, que tiene los valientes de David. Tú entonces, tuviste unos cuantos contigo. Sí, pero eso fue después que empiezan las Por catacumbas. por eso. Pero en ese momento yo me voy solo. Entonces mi papá dudaba de mi conversión porque yo seguía con el pelo largo. Yo seguía siendo hippie.
mi vestimenta, ¿no? Ajá. Y aunque papi me veía leyendo la Biblia y ya no me iba cantando el mantra, porque yo me metía 2 horas y media de mantra en la Wow. madrugada. Y papi dice que tenían que ponerse él a orar y mami a orar y mi abuela a reprender por todo lo que yo traía. Ellos eran cristianos, tú no. Sí, ellos son bautistas de toda la vida. Ok. Y como ok. ves la historia, comienza con mi abuela Ezequiel Ok. Abay. Y yo tuve la dicha de crecer con padres bautistas cristianos genuinos. O sea, yo crecí viendo oraciones contestadas en mi casa. Ok, qué lindo. Y a mi padre yo no tenía por dónde cogerlo. Esa era parte de la rabia que yo tenía con él. Porque es que o sea, era un hombre íntegro. Muy bien. Era íntegro, tendría sus defectos, pero como cristiano no había por dónde cogerlo. Distinto a otros pastores de la iglesia bautista de las Lomas que... Sí, y ok. donde quiera. Exacto. Entonces, pues, ¿qué ocurre? La cuestión es que yo, mis amigos le dicen un día a mi papá, mire, don Polo, tengo que hablar con usted. Pedro tiene problemas y papi asustado. ¿Qué pasa con Pedro? Pedro está mal de la mente, don Polo. Pedro lo que hace es hablando de Cristo todo el tiempo y hablando de la Biblia y está por ahí regalando Biblia y no habla de otra cosa. Don Polo tiene que ayudarlo. Y ahí mi papá entiende que yo me había convertido. Qué lindo. Entonces mi papá me regala un librito que todavía lo tengo escondido en los recuerdos. Un panfletito, esos chiquititos, que era Poder para Servir, y ahí por primera vez yo me pongo a la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Y desde ese entonces yo empecé a orar por eso. El bautismo del Espíritu Santo. Acuérdate, yo tengo una formación bautista. Importantísimo. Alguien decía un amendura en la bautista y todo el mundo miraba y se escandalizaba, tú sabes. Ajá. Y los pentecostales eran una gente loca. Pero papi siempre fue simpatizante de los pentecostales. Y yo vi pastores pentecostales como Marcelo Valentín ir a mi casa a orar por mi hermano enfermo y sanarse. O sea, que vimos, y papi me llevaba a cultos pentecostales de chiquito. Y a Fierro se escuchaba todos los días, todos los domingos. Lo recuerdo. ¿Entiendes? Y entonces, entonces viene la campaña de Gille a Las Lomas y ahí es donde por primera vez yo me enfrento a ese señor. ¿Okay? Veo lo que está pasando y todo. Y llevé un montón de amigos míos que ya nos estaban uniendo en San Patricio Plaza a esa campaña. Muchos cayeron bajo la convicción del Espíritu Santo, pasaron al frente llorando. Okay. Y ahí es que nace la leyenda de que yo me convertí en una campaña. Sí, pero ya tú estabas convertido y bautizado. Bautizado y llamado. Lo que Bien pasa es que eso importante el te llamado. sirvió para ir aglomerando este grupo que Yo quería contigo. que ellos tuvieran una experiencia con el Señor. Muy bien. Porque ya estábamos estudiando, teníamos un estudio bíblico ahí en los bajos de San Patricio Plaza. Qué bueno. ¿Entiendes? Los hippies que estaban siempre allí jugando botella y desordenando y jugando barajas, ahora están todos leyendo el Nuevo Testamento y discutiendo. Qué tremendo. Y todo el mundo Dios. mirando desde arriba Mucha. en el sótano de San Patricio. Entonces, pues yo quería que ellos vieran el pueblo de Dios, pues ok, chévere. Entonces ahí muchos tuvieron una experiencia con el Señor, pero ya a las 2 o 3 semanas empezaron a desanimarse, volvieron atrás y qué sé yo. Y ahí pues fue que yo me frustré y decidí, pues me voy a predicarle a los hippies de allá de la comuna de Cagua, pues yo viví en ese entonces en Bairoa, en Cagua. Y entonces ahí es que uno de los muchachos me dice, mira, nosotros estamos poniendo en una casita abandonada que hay ahí, que le dicen Katana. Los muchachos del barrio que conocíamos, Las Lomas, Somil. Okay. Vamos a ir a orar un ratito. Y ahí es que viene a ser la primera reunión de la catacumba. Ahí Dios nos habla. ¿Qué día? Eso lo describo en ¿Recuerdas el el libro. día y el año? Fue el 21 de agosto del 1971. Ok. Ya empezando tú en la universidad, a la misma vez estás empezando Básicamente, básicamente exacto. O sea, con que el está ministerio. bueno, estamos empezando en realidad en la high de la UPI. Ok. Ah, Todavía no ok. he empezado en la universidad. Todavía no has empezado Íbamos a en la Peyton universidad. Play, hacíamos nuestras Sí, sí, invasiones, yo lo recuerdo. pero el trabajo está pasando algo y por eso le dedico un capítulo completo en el libro, la high de la UPI. Ok. Porque yo soy graduado de la high de la UPI. De la Y Dios high de la escogió visitar los hijos de la élite académica de la Universidad de Puerto Rico. Qué lindo, qué Y ahí se hermoso. convirtió en gente muy clave, Sí. ¿ok? En la historia de Puerto Rico, como decimos. Entonces, Ustedes le predicaron a la gente de la UHS. siempre, de la o sea, high. no, explota un avivamiento en la USS. Ok. O sea, se salva que se convierte en el sótano de la USS. Wow. ¿Ok? Siendo estudiante. Siendo estudiante, él se graduó un año antes, él era de mi clase. Entonces los viernes él venía a buscar a su pana Freddy Mejía, que vino a ser pastor de la catacumba de Country Club. Y él venía a buscar a su pana los viernes para irse a beber y a janguear. Venía de Mayagüez. Entonces, de un le dicen, no, y Freddy está en la salsa espiritual. Y ahí el César se espantó y dijo, pero ¿cómo que esto? Espérate, déjame sacarlo, déjame ayudarlo. Y César se paró en el cristal viendo lo que estaba pasando. Y César se convierte al Señor. Qué Hasta lindo, el qué día de hoy. hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Qué bueno. Entonces ahí, una vez tú entras a la universidad a empezar a predicar, las conversiones fueron tremendas.
Tremenda, dramática, conflictiva. Yo las veía, yo las vi personalmente. Porque una vez nosotros comenzamos a predicar, resulta que la ganga, que la pandilla que dominaba la universidad, que era la FUPI, pues ellos no querían que nosotros predicáramos. Y entonces eso nosotros como que no nos hizo clic, utilizando el vocabulario de ahora. No digo, espérate, ¿dónde es que no podemos predicar? Pues ahí es que vamos a predicar. Exactamente. Y empezamos a meternos donde ellos nos prohibían. Y empezamos a pintar murales donde ellos decían que no podíamos pintar un mural. Wow. Y empezamos a vender el periódico Cristo Te Ama en respuesta al periódico Claridad. Y lo empezamos a vender al lado de donde ellos vendían Claridad. Y ellos tenían una mesa de libros y nosotros poníamos una mesa de libros. ¿Y de ellos se convirtió alguno? Sí. Ajá, eso es importante. Sí. Mira, se convierte, se me olvida el apellido de él ahora mismo, él era el secretario de la FEPI en Sotero Figueroa. Se convierte el hijo que se convierte en la ley de la UPI, el hijo de Antonio González. Ok, sí. ¿Entiendes? Que fue candidato a gobernador por el PUC. Que era profesor en sociales. Es buenísimo. Sí, lo recuerdo. Tremenda calidad de ser humano. Pues el hijo de él se convierte. Eventualmente, Antonio se convierte. De hecho, Juan Maribra muere convertido al Señor. De verdad, no sabía esa historia. De ahorita tenemos que hablar sobre eso. Porque entonces uno de los muchachos líderes de la FEPI termina casado con una hija de Maribra. Ellos le testifican y Maribra muere convertido al Señor. Qué lindo. ¿Entiendes? Entonces... en el cielo habrán sorpresas. Sí, entonces la que fue la fundadora de Catatumbo Yabucoa era secretaria de la HU, Juventud Independentista Universitaria. Ella se convierte y esa conversión fue terrible porque esa muchacha era explosiva. Wow. ¿Entiendes? Yo era un angelito al lado de ella. Ella empezó a gritar a Cristo por los pasillos de la universidad. Yo recuerdo eso. De hecho, cuando yo empiezo en el 1972 en la universidad, y recuerdo en esos primeros años, recuerdo el Peyton Place, recuerdo que al frente del Peyton Place muchas veces se reunían y veía yo las conversiones de las personas cuando ustedes llamaban a Cristo. Yo me reía muchísimo de ustedes. Ya después te contaré mi historia personal. Pero recuerdo estar caminando en los pasillos y en las calles de la UPR, que es como si fuera un pueblo, ¿verdad? Y veías a los muchachos decirte, Cristo te ama, y entregándote, ¿verdad?, diferente literatura. Era un ambiente precioso. Volviendo a lo de las conversiones, o sea, la FUPI venía y nos confrontaban, paraban a cualquiera de nosotros, porque nos veían con la Biblia y la chapita y hello, éramos cristianos. Sí. Entonces, ellos nos paraban en un pasillo y empezaban a confrontarnos y a discutir con nosotros ideología, marxismo, esto, porque ustedes esto, los enajenados, ustedes son de la CIA. Entonces, cuando ya había un grupito de 5 o 10 personas, nosotros le dábamos la espalda a la FUPI descaradamente, bien irrespetuosamente, y empezamos a predicarle a toda esa gente. Amén. Empezaban las lágrimas a salir y la gente empezaba a convertirse. Amén, delante de ellos. Delante de ellos. Entonces llegó el momento que ellos hacen una directriz, prohibido las discusiones en los pasillos con los Cristo Te Ama. Muy bien. Porque eso estaban perdiendo. Eventualmente ellos nos tienen que empezar a hacer el tejeno porque era obvio la opresión, la censura que ellos querían imponer sobre nosotros. Entonces ellos estaban perdiendo crédito y nosotros lo estábamos ganando. Exactamente. Y llegó un momento que tuvimos que dividirnos en la universidad pacíficamente. Wow. De hecho, a mí me dispararon 2 veces. ¿Sí? Sí. Ok. De esas mismas personas, ¿tú entiendes que eran los de la FUPI? Vino de allá, del edificio social fue que me dispararon. Alguien más, era cuando ¿te acuerdas la cafetería de Celso? Sí. Pues yo siempre entraba por allá. Comía allí. Y entonces recuerdo cuando yo siento este zumbido, y yo pensaba que era una avispa o algo me había pasado, y sigo caminando, y más adelante vuelve otro zumbido, entonces da en el tronco. Ahí que me doy cuenta que me han disparado. Y yo, bueno, señor, no hay problema. Pues no sabemos quiénes fueron, pero el que fue, pues falló. Sí, a mí me persiguieron por la noche, había carros persiguiéndome por toda la zona metropolitana. O sea, era serio. Estamos hablando, o sea, acuérdate cuando explota el motín aquel de la universidad, que cerraron la universidad por 6 meses. Una de las cosas por las que cierran la universidad es para encontrar todas las armas que estaban escondidas por todas partes de la universidad. O sea, que ello iba a ser bien feo. Sí. Si no es la misericordia de Dios, la misericordia del Señor, y había un avivamiento dentro de la universidad. Entonces, exacto, porque entonces la confra, la ABU, que eran que se unían en su saloncito y tenían sus cultitos, cuando vieron que nosotros estábamos en el lobby de sociales predicando la palabra descaradamente, ¿entiendes? Y faltándole respeto a las autoridades de la universidad, entiéndase la FUPI. Así mismo. ¿Entiendes? Pues entonces ellos también empezaron a dar culto afuera. Sí. Y de esa confra de esa época casi todos son pastores. Así mismo. Una cosa que te quiero preguntar. Una vez tú entras, ¿verdad? Ya ustedes estaban predicando en la UHS, estaban predicando en la Universidad de Puerto Rico.
¿Recuerdas algunas milagros, eventos que sucedieron allí en la universidad? Mira, acá la escalerita, que era la escalera que iba por el lado del edificio, la escalera de incendio, pues nosotros empezamos a reunirnos allí, ese era el punto de reunión de nosotros, y de ahí sale el ministerio de la escalerita después, La escalerita. ¿no? La institucionalización no Esa falla. era la que la tumbaron, yo creo, ¿verdad? No sé. Sí, sí, pero yo sé por dónde Entonces, tú pero dices. allí tenía, ese era nuestro, y nosotros teníamos gente orando allí desde las 6 de la mañana. Wow. Porque a todo esto nosotros empezamos a... Donde ustedes se reunían. En la escalerita. Ajá. Entonces, empiezan a haber vigilias de oración, cadenas de oración, todo el tiempo, prácticamente de lunes a viernes. Había gente allí desde las 6 de la mañana orando, y a veces a las 7 de la noche todavía había gente orando allí, intercediendo, porque nosotros sabíamos que era algo espiritual. ¿Entiendes? De hecho, en una vigilia, el Señor nos habló bien claro, lo describo en el libro, cuando el Señor nos dice, el marxismo no es una idea, es un espíritu. Amén. Y ustedes saben lo que tienen que hacer con los espíritus. Amén. Y eso fue, ahí cambió todo. Correcto. Porque entonces empezamos a entrenarnos en esta cuestión de la autoridad espiritual y nosotros empezamos a dar ese espíritu, no solo en la universidad, sino en Río Piedras. Muy bien. Y por eso entonces nosotros tomamos el control espiritual de la universidad y eso sigue hasta los 80, donde aquella organización que había, se me olvidó el nombre ahora, hicieron aquella marcha de más de 2.000 estudiantes en la universidad, todos los estudiantes cristianos. O sea que eso sigue después, se rompe en el mundo espiritual esa resistencia. Atamos al hombre fuerte, entonces repartimos los despojos. Muy y bien. todas las organizaciones cristianas empezaron a florecer de ahí en adelante. Sí. ¿Okay? Claro, obviamente la institucionalización, la organización, las reglas. Sí, ese tipo de cosas. Eso va desapareciendo, la Sí. gente deja de ayunar y orar y pues se acabaron los milagros. Exactamente. Pero vimos reprensiones. Ajá, cuéntame Gente sobre poseída llegaba allí, a la escalerita, y allí mismo quedaban libres. Quedaban libres. Gente con padecimiento y limitaciones físicas fueron sanados allí. Ok. ¿Okay? Bautismos del Espíritu Santo A millón. random. Tú sabes que el Espíritu Santo Sí. no tiene un patrón. No Él tiene un patrón. Como él quiere. No sé si llegó a haber un caso de ceguera que fue sanado allí, no lo recuerdo, pero creo que sí. Pero el rumor era en la universidad, lo que se decía en los pasillos de la universidad era, están pasando cosas raras en la escalerita con esta gente. Ok. Y la gente empezaba a ir. Entonces, gente que crecía en iglesia fueron motivándose por la militancia de nosotros y empezaban a acercarse. Entonces, muchos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. ¿Te fijas? Pentecostalitos que no se juntaban con nosotros porque pues las muchachas usaban pantalones y teníamos el pelo largo, pues muchos pentecostalitos y pentecostalitas empezaron a liberarse un poquito y empezaron a unirse a la militancia. Wow. Y aquel el punto de la catacumba de ir a sabotear los congeladores de la iglesia, pues mira, eso ocurre mucho. Muchos de esos que se entraron en contacto con nosotros empezaron a revolcar las juventudes en sus iglesias. Exacto. Y a iniciar avivamientos en sus iglesias. Qué tremendo, qué tremendo. Y en el pueblo de Río Piedras también se estaba dando ese movimiento. Sí, porque se predicaba en todas partes, en las guaguas, en la parada de guagua, en los cafetines, en Celso. Sí, estaban en almorzando Celso. todo el mundo y de momento Sí. alguien estaba predicando allí. Estaban predicando. Se organizó la predicación por facultades, Cristo en humanidades, Cristo en sociales, Cristo en estudios generales, y entonces cada uno empezó a tener su propio calendario. Entonces, claro, el día que se predicaba en una facultad, pues no se predicaba en las demás. Y todo el mundo iba a apoyar esa actividad en esa facultad. Cristo en naturales, que esos fueron los que trajeron a Dwayne Gitch, que era del Instituto de Creación. Ellos son los que organizan que él traiga su conferencia a Puerto Rico en contra de la evolución. Eso llenó el teatro de la universidad de tepe a tepe y ahí se formó un revolú donde Rivero, el maestro que era famosísimo creo que de biología marina o algo así, no sé, él trató bueno, quería darle a Gitch. En su fanatismo. Sí. No quería aceptar la evidencia que Gitch estaba proponiendo. Llevamos a Gitch a Mayagüez y allá también se formó otro revolú. O sea, que se siguió diversificando el trabajo. Más entonces las otras organizaciones cristianas aumentaron su militancia. Perfecto. ¿Ves? Exacto. Y se unían a nosotros a veces, pero también siguieron desarrollando sus propios programas particulares. Y entonces las vigilias, las cadenas de oración, o sea, que el poder de Dios empezó a desatarse por todo. Hubo vigilias allá en la universidad. Sí, y entonces mucha gente se iba a retirar al experimental. ¿Ok? Había gente que estaban en vigilia una noche y al otro día iban a coger un examen a las 7 de la mañana en la universidad. Sí, perfectamente bien. Gente en ayuno cogiendo clases. Sí.
porque Correcto. creíamos en eso. Creíamos, exactamente. O sea que esa es la vida de la iglesia, la verdadera iglesia. Esa es la vida de la iglesia, no de la institución, de la iglesia. Exacto, o sea, nosotros probamos, eso no era exclusivo de Gigi y allá en No, Camuy, no, ¿entiendes? no. Éramos todos, cualquiera, porque entonces no es que Pedrito oraba por un milagro y ocurría, no, es que cualquiera entraba a los hospitales y ocurrían milagros en los hospitales. ¿Te fijas? Cualquiera iba a las cárceles y ganaba gente para Cristo. O sea, el movimiento se extendió de tal forma que ustedes visitaban los hospitales, visitaban las cárceles, con todo y pelo largo, con todo y apariencia de hippie. ¿Qué tiempo duró ese avivamiento dentro del recinto? Porque te voy a preguntar de otros lugares, pero dentro del recinto de Río Piedras como tal, ¿qué tiempo tú dirías que tú sabes, Como te digo, duró ese yo me voy en el avivamiento? 76, me voy de la universidad, y entonces la generación que creció con nosotros allí continúa en ese empuje, como te digo, hasta los 80 y tal vez más. Okay. Pero ya yo no estoy siguiendo eso, ya yo no estoy pendiente de eso, yo estoy a cargo ya de las catacumbas que están naciendo por toda la isla. Sí. Llegaron a nacer en esos primeros años, hasta el 78, 79, habían 19 catacumbas formadas en todo Puerto Rico. Ok, pero en la IUPI hasta los 80, podríamos decir. Yo te diría que eso se extiende hasta los 80, bajo el liderato de Miguel Rivera, que le decía Miguel Coqui, que yo tuve noción, que es la marcha esa grande que yo te explico. Y después, pues no sé si se fragmentaron o se empezaron a especializar mucho y pues la organización va calmando el Espíritu Santo. Sí, ese es el problema. Ese fue el problema. Tú me dices que Dios te había dicho que tú podías Él te podía utilizar, ¿verdad? Para volver a usar esta iglesia de los Hechos. Y entonces los que nos están escuchando, que tal vez no han leído los Hechos, saben que en la iglesia de los Hechos, el que se levantaba a mentir contra el Espíritu Santo moría en el instante, como Ananías y Zafira, ¿verdad? Que el Señor hacía grandes milagros con la sombra de Pedro, que le llevaban los paños más tarde de Pablo, ¿verdad? A los enfermos y sanaban, o sea, no tenían, y que los tanto Juan como Pedro levantaron aquel cojo de la Hermosa y se sanó. Y la Biblia, que para los que nos escuchan ahora es bueno decirle que la palabra tiene base histórica, porque hay historiadores como Josefo, no recuerdo si es el otro es Esteban o cuál fue Josefo, no recuerdo el otro, varios historiadores que sí dan fe de todas esas sucesos que ocurrieron. Y no son interesantes, pues fíjate que el ataque que hay contra la iglesia, hay miles y miles, si hay miles de manuscritos del Nuevo Testamento, hay miles de manuscritos de la gente que escribió contra los cristianos. Y eso confirma. Exactamente. Confirma la historicidad del cristianismo. Incluso se puede reconstruir prácticamente el Nuevo Testamento con las referencias de los enemigos del Nuevo Testamento. Exactamente. ¿Entiendes? Que están regadas por todas partes. Qué interesante. O sea que ahí tú pruebas la historicidad del documento, ¿ok? Y de lo que pasó allí. Y claro, nosotros somos la evidencia de que algo pasó allí. Qué cosa hermosa. Porque imagínate, si el Islam nace con las barbaridades de un profeta llamado Mahoma, pues imagínate nosotros que estamos aquí hoy por lo que ocurrió, un evento que ocurrió en el primer siglo, y aquí estamos. ¿Y quién ha sido más atacado de todas las sectas religiosas? El cristianismo y la Biblia, el libro más atacado de la historia. Exactamente. Y aquí estamos. Lo odian. Exacto. Entonces, cuando nosotros en el siglo XX vimos la palabra cumpliéndose, la parte sobrenatural de Dios cumpliéndose en nuestras vidas, pues obviamente esto consolidó el movimiento. O sea, porque, como te digo, no es que Gigi hacía milagros, Dios usaba a Gigi, no, es que de momento Dios está usando a cualquiera. A cualquiera. O sea, nosotros alguien se convertía. El precio, como lo pagaron ustedes. Tú tienes gente convertida de una semana, le damos una paquete de tratado, lo tiramos por el condado a repartir tratado y de momento esa persona oró por alguien y se sanó. Se sanó. Porque es tiempo de avivamiento. Mira, Pedro, eso es importante. Yo te voy a hacer una pregunta ahorita bien importante, pero antes que nada, tú me dijiste que ustedes llegaron hasta Mayagüez. Háblame de otros recintos de la universidad fuera de Río Piedras. Estuvo Mayagüez, que fue la Catacumba 5, fue la más grande después de la Catacumba 1 de Guaynabo. Nosotros estuvimos en Bayamón. Carolina no está con eso. Humacao. Humacao, recuerdo Humacao.
Entonces, en el Junior College hubo un grupo bien grande predicando en el Junior College. Tremendo, el de allá de Río Piedra. Sí, pues, toda esa gente que no podía entrar a la universidad, tuve que iba para el Todos Junior iban College. para el Junior College. Y ahí había una cantera de gente de la catacumba Wow, tremendo. qué bello. Déjame ver quién más. Es que no recuerdo ahora, no tengo el schedule de No los sé si la recintos que había en aquel Interamericana momento. que estaba ahí en la Ponce de León. Bueno, hacia en la Torrey. Interamericana de Cupey, ahí sí hubo un grupo bien grande también. Ajá. Y entonces en la de Atorrey, yo recuerdo que allí pasó algo bien grande porque yo estaba con Bobby Richie recién convertido, que ellos fueron a ministrar allí. Ajá. Y la gente cayendo al piso y todo, tú sabes. Tremendo, O sea, como tremendo. yo usaba Bobby Presencia Richie. de Dios. Sí, no, eso fue Espíritu tremendo. Santo. Entonces, o sea, que yo sé que allí se formó un grupo bien grande. Y entonces, pero yo perdí el track, como decimos en inglés, Sí, el contacto. porque como yo estoy ya entonces enfocado en las catacumbas. En las O sea, catacumbas. yo estaba viajando por toda la isla. Ajá. De hecho, llegó un momento donde yo cogía todas mis clases, o martes y jueves, o lunes, miércoles y viernes, para yo tener días, esos otros días libres, completos, para yo estar en la isla, supervisando, apoyando, formando, enseñando. Aunque en los días de clase yo entraba a las 7 de la mañana y salía a las 7 de la noche, cogía toda la clase, corría. Ok. Recuerda que uno hacía prematrícula y uno jugaba con eso, Sí. pero a ese nivel. Entonces, que por eso es que yo pierdo la noción de, Calley, la catacumba de Calley empieza en Calley. Ok. Y se reunía en el recinto de Calley. El recinto de Calley, exacto. Entonces, en Arecibo, que fue una de las catacumbas más famosas, la de Sí. debajo del puente, Ok. ellos también tenían un grupo allá en Arecibo. Ok. En el colegio si es que había un colegio regional, creo que sí que lo había. Y así por el estilo, porque acuérdate, las catacumbas se forman porque alguien se convirtió de Yabucoa como Melvin. Y dice, ¿qué hago? Yo digo, pues vete a tu pueblo, ora y una, y párate a predicar en tu pueblo. Y Melvin fue y se paró En en una la plaza de esquina. Yabucoa. Se formó la catacumba de Yabucoa. Ok. ¿Entiendes? Qué Freddy tremendo. va a Country Club. Y en el velodromo que había, que quedó de los Juegos Centroamericanos, que es famosísimo, Sí, del 78. 100 y pico personas, de momento, en Country Club. Wow. Tremendo. O sea, no tremendo. hay explicación para eso, excepto que es avivamiento, Dios está Es interviniendo, avivamiento. Dios está rescatando toda una generación, que ya estamos viejos, ¿entiendes? Pero los frutos siguieron esparciéndose. Yo soy una. Exacto. Y un montón de personas me encuentro yo en la calle siempre. No, yo me convertí una vez porque tú me dijiste un Cristo te ama. Sí. Me encuentro gente que tú me bautizaste a mí. Wow. No me acuerdo. Exacto. ¿Te fijas? O sea, porque es que fue un momento de... Acuérdate, cuando está el Espíritu Santo está la unción para predicar. La iglesia tiene que entender eso. Los que dan talleres de evangelismo, si no hay unción del Espíritu Santo, no sirve. No va a funcionar. Así mismo. ¿Qué pasó con el G12 y todos esos embelecos que han ¿Eso se inventado? desapareció? Acaban, Sí. fuego artificial, un petardo que Así explota y quedan los mismo. papelitos. Así mismo. Pero entonces fíjate que lo que es fruto del avivamiento, eso dio fruto y entonces tú tienes pastores, líderes, misioneros de eso en todas partes del mundo. Tú me puedes mencionar, yo sé que me mencionaste ahorita lo de... Al final del libro yo menciono 34 en el momento que yo escribo el libro. Ajá. Pero si lo traemos hasta el presente, Bueno, pueden ser más de 500 personas. Me puedes incluir a mí. Exacto. Entonces, si yo llego a salvo, pues te incluyo. Sí. Pero cuando tú ves, por ejemplo, en nuestro querido senador Vargas Vidot, Ajá. él fue el pastor de la catacumba de San Wow, Juan. Sí, lo recuerdo cuando él predicaba de Cristo. Lo recuerdo. Eso es un pequeño evento que hay en la Academia de Discípulos de Cristo de Santurce. Ahí se convierte en un montón, se derramó el Espíritu Santo. Y mucha de esa gente forman la catacumba de San Juan. Y Vargas Vidot viene a ser el primer pastor y su hermano era el copastor. ¿Entiendes? Tremendo. ¿Qué pasó en su vida el pobrecito? Hay que orar por él. Sí, su mamá era cristiana. Sí, no, la mamá era una santa, la mamá sí. de Vargas Vidot. Sí. Y Vargas Vidot se convierte en una predicación a la 1 de la mañana en San Juan debajo de un aguacero. Mira para allá. Y él tenía ese mismo estilo, hippie. Sí, él siempre se quedó así, ¿no? Entonces, lamentablemente tomó sus decisiones con el Nazareno. Vamos a orar No sé cómo le pudo haber fallado el Nazareno, que él le dio la espalda al Nazareno. Sí. ¿Entiendes? Pero así por el estilo, o sea, tú tienes gente misioneros en distintas partes del mundo. Un día me llama, yo estoy viendo en la punta de la montaña en Gurabo, en los 90, y me llama este tipo, yo soy Héctor Nazario y te estoy llamando a darte las gracias y qué sé yo. Y yo, ¿pero dónde yo te conozco a ti? Pues a mí me decían Pote
Yo era de la Catacumba de Calley. Te estoy hablando, 2 hippies, él y la esposa descalzos con una guaguita Volky, vivían en una casita de madera. Ajá. Los nenes descalzos, hippie. Hippie. Children Flower de aquella Ajá. época, con sus signos de peace y todo, y sus bandanas y sus barbas y todo. Pues mira, el señor, cuento corto, yo hice un doctorado en teología con la Iglesia del Nazareno y estoy trabajando en la Universidad del Nazareno. Ahora soy el doctor Lector Nazario. Gracias, Pedro. ¡Wow! Tremendo. Y así te puedo contar varios casos. Oye, Pedro, te pregunto, cuando ustedes se reunían en aquellos círculos bajo la escalerita para ayunar, para vigilia, ¿también hacían estudios bíblicos? Sí, todo el tiempo había estudios bíblicos. Ok, esos estudios bíblicos tú los pasabas nada más que en la palabra, o tú estabas también buscando algunos estudiosos bíblicos que te orientaban y te dirigían. Como éramos universitarios, Ajá. éramos investigadores. Eso es bien importante. Éramos investigadores. Eso Nosotros es empezamos a bien investigar importante. todo. Excelente. Porque acuérdate que el cuestionamiento era brutal de parte de los marxistas. Muy bien. El ataque Muy ideológico de bien. la universidad era 24/7. En los salones de clase nos confrontaban los profesores y nosotros teníamos que ponernos de pie y confrontar al profesor. Y a muchos de nosotros nos botaron de los salones de clase por confrontar, por cuestionar la cátedra. Por cuestionar. Usted tiene libertad de La cátedra, evolución. yo tengo la libertad de cuestionarme la cátedra. Claro que Aparte que sí. yo estoy pagando su sueldo y yo pago Si el matrícula. Señor deja que nosotros le cuestionemos la Biblia, Exacto. la palabra. Entonces nosotros empezamos esta gente nos están tirando unas preguntas, Ajá. vamos a buscar la respuesta. Entonces eso nos llevó a ir a la Biblia en un revisionismo teológico, histórico, y entonces el aspecto político, la responsabilidad social de la iglesia, cuál es en realidad. O sea, cuando Catacumba en su punto número 1 dice justicia social, no estamos pensando en justicia social, marxismo, ni el woke movement de ahora, para nada, para nada. Era la justicia de Dios en la sociedad. Así mismo. La oportunidad de Dios para todos aquellos que Él llama a ser libres. Así ¿Entiendes? mismo. Es el llamado evangelístico para transformar la sociedad, al Correcto. transformar cada individuo en su contexto. Entonces, nosotros empezamos a crear nuestro propio discurso. ¿Entiendes? Y al punto fue que los fuimos silenciando. Ok. Los fuimos silenciando. Entonces, aparte que estaba la evidencia de los testimonios. Ellos no podían hacer nada con eso. Nosotros estábamos aumentando y ellos estaban en Y problemas. ellos los veían, porque yo veía a la gente convertirse delante de mí, Claro. llorando. Entonces, cuando estamos en este asunto del marxismo, que es un espíritu, y Dios nos dijo, ustedes saben lo que tienen que hacer con los espíritus. ¿Saben lo que nosotros hicimos? Operación Gadareno. Sacábamos los demonios de fornicación de la catacumba, que tenían problemas, porque éramos jóvenes y las hormonas estaban por las nubes. Atamos los espíritus de fornicación en la catacumba y se los soltamos a la FUPI y a la HIU y a todas las organizaciones en contra de nosotros. ¿Qué pasó? Las compañeras empezaron a preñarse y ese escándalo corrió por toda la universidad porque las compañeras vendiendo clara con su pipita. ¿Entiendes? ¿Por qué? Y se empezó a denunciar en los salones de sociales las orgías que tenían los compañeros. ¿Entiendes? Eso era allá en la FUPI. Sí, Cuando ustedes los enviaron para allá. Vamos a soltamos dar esos una demonios clasecita allá, a lo que nos están atamos el escuchando. espíritu de división entre nosotros y se lo soltamos a ellos y ahí se siguieron fragmentando y fragmentando y fragmentando. O sea, el PIB se separa Gallizá se separa de Joven Vejío. Y después se siguen separando otros movimientos cada vez más a la izquierda y más radicales. Aquí ponían una mesa, la FUPI ponía una mesa y allá la HIU ponía una mesa y se entraban a puño entre ellos. Wow. ¿Ves? Sí, o sea, que nosotros tuvieron empezamos unas a hacer la diferencias. operación Gadareno. Sí. Vamos a sacar estos demonios aquí y vamos a soltarlos allá a ver qué Y pasa. es bueno que los que nos están escuchando ahora sepan, ¿verdad? Que la misma Biblia nos da autorización a tomar, atar, a ligar a los demonios y a enviarlos al lugar donde nosotros los enviemos. Jesús dijo, como el Padre me envía, Así mismo. yo os envío. Estira el chicle lo más que tú Y puedas. el que se, ¿verdad? Puede ser que haya gente que se escandalice por esto que estamos diciendo, pero la iglesia tiene la autoridad sobre el mundo. Claro. La Biblia nos dice que nosotros somos los que tenemos O sea, la autoridad. El mundo entero está bajo el maligno. Nosotros somos Exacto, los comandos, las fuerzas especiales de exactamente. Dios, Exactamente. ¿cómo es? El SEAL Team de Dios. Es la iglesia. Nosotros somos los que estamos incursionando en este lugar que no nos pertenece, porque nosotros no somos del mundo. No somos de aquí. Y esto le pertenece al maligno. Somos Dice la Biblia bien peregrinos y claro. extranjeros. Nosotros estamos en Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Exactamente. Pero entonces Dios nos da toda la autoridad. Y no nos Toda dio la pistolitas de autoridad. agua. No. No nos dio unas reglas diplomáticas para bregar con el mundo. No, nos dieron armas.
Armas Nuestras espirituales. armas son poderosas en Dios para Amén. destrucción de fortaleza. Para la destrucción de fortaleza. Pero la gente compró un librito de guerra espiritual, ay, qué chévere, qué Ajá, lindo, y ahí se sí. quedaron. No tienen la menor idea de lo que es la guerra espiritual. De lo que es la que y a veces oran supuestamente en guerra espiritual, pero no saben. O sea, yo enfrenté en San Juan una vez una cosa que tenía botoncitos brillantes aquí hacia el lado. Tenía un pom. Ahora le dicen, ¿cómo le dicen ahora? Un pom o algo así, le dicen ahora. Ok, tenía una cosa por ahí arriba. Aquella cosa medía como 6 pies. Y yo me acuerdo que cuando yo trato de reprenderlo, yo estoy paralizado por esa cosa. De la unción, el poder que tenía eso. Sí. ¿Entiendes? Una vez a mí en las calles de San Juan, a mí me empujaron y yo miro quién me empujó, por poco me voy de boca. Ajá. Yo no sé. ¿No viste O sea, a nadie? o sea, que la guerra espiritual es guerra espiritual. Es guerra espiritual. Y más vale que tú estés en ayuno y en oración Así y mismo. metido en esto y entiendas la autoridad. Así Bien mismo. importante que tú entiendas la autoridad que tú tienes en Cristo, para que tú puedas tomar control de todas esas situaciones en tu vida y en tu casa y en tu familia, Así y en tu mismo. vecindario y en tu trabajo. Así mismo. Mira, yo estuve muchos años en la iglesia de Torres Ortega, que lo sabe Tony, y yo vi cosas terribles allí. Fui partícipe, ¿verdad?, de cómo se echaban fuera los demonios. Con eso el Señor me ha capacitado, pero yo veo ahora la iglesia, ya mismito retomamos el tema de las catacumbas, pero quiero hacer ¿verdad?, este pequeñito información. Yo veo ahora la iglesia y quiero preguntarte, ¿verdad?, ¿cómo está la iglesia de muerta? Ya no hay guerra espiritual, ya no reciben el bautismo del Espíritu Santo, ya no se ora por eso, ya no se considera importante, ya los enfermos no son sanados, ya los muertos no son resucitados. O sea, ¿qué tipo de iglesia? Y lo que el Señor me ha dicho es que estamos en el tiempo de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes, tanto las sensatas como las insensatas, se durmieron. Lo único que las sensatas tenían extra aceite. Y cuando vino el esposo, ellas se levantaron y se fueron. Y las insensatas se quedaron. Sí. Lo que me ha dado a mí entender que la mitad de la iglesia se queda en el rapto que estamos a punto de experimentar. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú me dirías sobre esta situación de las iglesias ahora? Con respecto a las parábolas no las debemos usar para establecer doctrina. Ese es un Yo principio. lo sé. Ahí la enseñanza de las 10 vírgenes es que las 10 se durmieron, con aceite y sin aceite se durmieron las 10. Se durmieron las 10. Entonces, cuando tú estudias la historia de los avivamientos a través de la historia, ha habido avivamientos en distintos lugares, en distintas generaciones, y todos van perdiendo momentum, en la medida que van abandonando aquella vigilia original, aquella búsqueda en oración, en humillación. Correcto. Que explotó, que vamos a decirlo de una manera, obligó a Dios, llamó la atención de Dios. Qué lindo, aleluya. Y Dios desató un avivamiento para bendecir ese país o esa generación. En la medida en que vamos dejando esa búsqueda en oración, en ayuno, y tomar la palabra como es, como palabra de Dios, el Espíritu Santo va dejando de moverse. O sea, el Espíritu Santo es comparado en la Biblia, él se representa así mismo como una paloma. Y la paloma es uno de los animales más ariscos que existe. Pregúntale a los que crían y educan palomas. ¿Entiendes? El trabajo que da tú ganarte la confianza de una paloma y lo fácil que la paloma hace ¡pup! Y tienes que empezar de nuevo. ¡Wow! La paloma no te da crédito, no te va a convalidar la confianza que tú acumulaste por meses antes. No, la paloma te dice, empiezas conmigo en cero, si no, no me paro ahí, no me vuelves a ver. Y así mismo es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Tú tienes que Santo, tocarlo con manos. muy celoso. Bien celoso. Muy sensible. Bien sensible. Muy santo. Santo. Y tiene sus reglas de juego, como las personas de cada persona de la Trinidad. Y él es el que manda, no nosotros. Y entonces, en sus términos. Entonces, ¿qué queremos? ¿Espíritu Santo o queremos una organización y un programa que funcione? Exacto. Y que se paguen los biles de la iglesia. Así mismo. ¿Entiendes? Son opciones que confronta la iglesia hoy en día. O sea, Leonard Ravenhill, en su famoso libro ¿Por qué el avivamiento tarda? Y les aconsejo que lo lean en inglés con un diccionario al lado, porque en la traducción se pierden algunas cosas. Cuando él dice la pregunta, ¿por qué no llega el avivamiento? La contestación que él da, bien descarada de él, él dice, porque estamos muy contentos sin el avivamiento. Sí. Por eso es que el avivamiento no viene. Exactamente. Y entonces le explica lo que significa avivamiento. Sí. ¿Entiendes? El avivamiento es entrega. Primero el control lo tiene el Espíritu Santo. Y van a pasar cosas que no vamos a entender, que no nos van a gustar. No hay hora de salida, no hay hora de entrada.
La iglesia tiene que estar abierta porque hay gente que no quieren ir para sus casas, quieren quedarse en la iglesia orando. ¿Entiendes? La gente va a estar llegando a cualquier hora a convertirse. Eso Te es lo un digo porque en avivamiento. la high de la UPI nosotros estábamos orando ahí en el sótano a las 10 de la mañana y nosotros entraba gente gritando bajo la convicción del Espíritu Santo que los arrestó en la cafetería y los llevó allí a que oráramos por ellos. Tremendo. Y nadie les predicó o habían No. escuchado una predicación. Exacto. Cuando hay avivamiento la gente se convierte en el parking. ¿Entiendes? Es Los el enfermos se Espíritu Santo. sanan en medio de la adoración sin que se haga oración por ellos. ¿Ok? Los endemoniados son libertados sin que nadie le ponga una mano encima, ni Correcto. aceite, ni la pelea esa, la lucha libre para sacar un demonio. Eso tú lo viste. en el- Sí. Sí, correcto. Es más, el Espíritu Santo llevó gente que iban caminando por la avenida San Patricio de noche, vieron un resplandor, les llamó la atención, empezaron a cruzar las calles de Somos Hill, llegaron a la catacumba vacía de noche y se convirtieron. Y el sábado en el culto daban el testimonio. Una luz me trajo aquí esta semana por la noche y yo me convertí al Señor aquí. Tremendo. Así, eso es avivamiento. ¡Wow! Eso es, pero entonces hay una responsabilidad que tú haces. O sea, ¿qué tuvo que hacer la iglesia cuando 3,000 personas se convirtieron de cantazo en el día de Pentecostés? El día de y los otros Pentecostés. 5,000. Ajá. ¿Tú te crees que ellos estaban pensando en aire acondicionado? No, hay que alimentar a esa gente. Hay toda una logística que desarrollar con ellos. Fíjate que sale el problema de las viudas y todo, y entonces hay que Sí, organizar sí. los diáconos. Sí, sí. La organización es inevitable, Claro. pero ellos no comprometieron el mover del Espíritu Santo y lo que Dios quería hacer con la organización inevitable que viene con el fruto del avivamiento, que son gente. Va a venir gente y toda esa gente tiene problemas y toda esa gente tiene necesidades. ¿Entiendes? Una vez en la catacumba nosotros hicimos uno para los 80, las vacaciones con Dios, y nuestra congregación se duplicó en un año de jóvenes de escuela superior. Y de momento hubo hermanos muy piadosos, muy buenos, muy santos, de buen testimonio, muy dedicados, que dijeron, mira, hay que parar de hacer estos campamentos, no podemos con tanta gente nueva. Dios mío, qué cosa hermosa. A ese nivel fue la cosa. Entonces, pues tuvimos que desarrollar programas de discipulado, reorganizar la organización, todo, transportación, toda una logística para poder atender lo mejor posible y que perseverar el mayor número de esas decisiones para Cristo. Y la logística no es mala, como tú dices, lo que Es pasa inevitable. es que el Espíritu Santo tiene que dirigirla. Claro, o sea, porque eso pasó en hecho. Si tú tienes 50 nenes en la iglesia, hijos de los hermanos, hello, tú tienes que buscar baño para esos nenes. Y Exacto. meriendita para esos nenes. Y materiales para esos nenes. Eso es inevitable. Sí, los nenes Pero tienen que comer. responsable. ¿Ok? Entonces, pues, ¿cómo hacemos eso sin que el Espíritu Santo siga haciendo su trabajo en la iglesia? Qué lindo eso, hermoso, hermoso, hermoso. Entonces, cuando yo formaba líderes en mi iglesia, teníamos un programa, unos requisitos, ya acumulaban Santo, puntuación aleluya. para poderse graduar del seminario, ¿no? Duraba como 7 semanas. Y había que leer un libro y esto y aquello y lo otro. Pues la actividad de la iglesia que más puntos le daba era el culto de oración. Y la actividad que menos puntos daba, bien maceta, 5 puntitos de 100, o sea, era el culto del domingo. ¿Ok? Porque, como dice Leonard Ravenhill, la cenicienta de la iglesia es el culto de oración. Tú vas a medir el crecimiento y el poder de una iglesia por cuánta gente va a su culto de oración. Sí. No pare más. De nada te vale tener 1,000 personas en el aire acondicionado el domingo y en el culto de oración tienes 20 personas. Así mismo. Ah, y mujeres, no hay hombres orando. Así mismo. Eso es grave. Cuando una iglesia tiene solo mujeres en el culto de oración, necesita un avivamiento urgentemente. Y el culto de oración, ¿cómo tú, según tu experiencia, cómo tú, porque los cultos de oraciones, hay culto de oraciones y hay culto de oraciones. Yo no sé Dios por qué mío, tiene que haber alguien dirigiendo el culto de oración. Claro. Porque no se supone que nadie tenga que dirigir a nadie a orar. Se supone que, de hecho, Leonard Ravenhill lo dice también. Qué lindo eso. Tú no eres espiritual porque oras, tú oras porque eres espiritual. Aleluya. Y Pedrito dice más en su estudio de la carne. Pedrito dice, la carne tranza con la adoración, pero nunca tranza con la oración. ¿Okay? En la medida que tú debilitas tu carne y fortaleces tu espíritu, la oración va a empezar a salir natural. Vas a querer orar. Si tú no quieres orar es porque tu carne está en control. Y tú sacas un ratito por orar y a los 5 minutos tu carne está gritándote todas las cosas que tienes que hacer
todas las cosas que tienen que estar pendientes, todas las distracciones habidas y por Así haber. mismo. ¿Entiendes? ¿Y qué tú haces perdiendo tanto tiempo en esta oración? Cuando tienes que hacer 20 cosas. Y en los avivamientos de la iglesia, y la gente grande en la historia de la iglesia, tú ves que dedicaban horas a la oración. Horas. Fíjate que en Hechos dice, y Pedro y Juan iban al templo a la hora de la oración. O sea, ellos tenían un tiempo para orar. Y aparte de los viajes de Pablo, todos los capítulos de Hechos tienen oración. Tú vas a ver gente orando en todos los capítulos. Okay. Porque incluso Pablo hizo una oración para dar gracias por la comida en el viaje, en el naufragio. Pero tú ves la oración, está presente en todos los capítulos de Hechos. Entonces tú ves que la oración, Puerto Rico perdió su cultura de oración. Sí. Eso yo lo dije en el seminario teológico y lo digo aquí ahora. Aquí antes, en ese avivamiento de los 70, los católicos oraban, con sus rosarios y sus pelotitas, pero oraban, punto. Tenían esa disciplina, ¿ok? Los pentecostales oraban, pero los bautistas oraban. Mi papá es sordo, que le vamos a cantar 99, y yo entraba a mi casa sin que papi me oyera, y papi estaba orando. Wow. Uno de mis suegros, él, cuando no había culto en la iglesia pentecostal, él tenía un banquito y después de comida, el tipo se ponía a orar ahí, después de la comida, hasta que se acostaba a dormir. Wow. ¿Ok? Porque no había culto allá en su iglesia. Y él oraba. Y mi primera esposa tiene ese banquito guardado de él. Sacaba ese tiempo. Exacto. Tú tienes que sacar tiempo para orar. Y al principio es difícil, Pedro. Y acuérdate, y tú no vas a ver los apóstoles guiando camellos y orando. O tú sabes, no vas a ver a Pablo, tú sabes, haciendo las tiendas y orando. No. O sea, porque la gente quiere, yo oro en el tapón. Sí, bueno, está bien, no está de más. No está de más, pero es que la oración es una cita tuya con Dios. Una cita. ¿Ok? Exactamente. O sea, imagínate que yo en el tapón, pues, ay, ¿sabes? Amo a mi esposa y le mando todo mi amor desde el tapón a mi esposa. Ajá. Hello. Tú sabes, así Esa no es funcionan las relaciones. Así no funcionan. Tú tienes que hablar con la persona de tu lado. Exactamente. Y la gente no acaba de entender. O sea, orar es el privilegio que tenemos, como en el Evangelio podemos ir directamente a la presencia de Dios. Y Dios nos está esperando. Y está por toda la Biblia, los resultados de la oración. Entonces, esa cultura se perdió en la iglesia. O sea que la cultura de oración que teníamos antes, por ejemplo, en las iglesias pentecostales, no necesariamente había una persona. Yo recuerdo los cultos de oración que teníamos en la iglesia nuestra, nos tirábamos a orar. Exacto, tú llegas y te nadie enchuflas. decía nada hasta que al rato, pero como a la hora, el pastor empezaba a tomar control y él daba lo que Dios le dijo. Nosotros al Pero final, ya habíamos orado allí a al grito final, limpio. después que estaba todo el mundo orando, entonces al final, pues cogíamos algunas peticiones, dábamos otros anuncios, that's it. Exacto. Ahora no, ahora los pastores quieren predicar y recoger la ofrenda en el culto de oración, Ajá. ¿entiendes? Y no, o sea, si yo voy al culto de oración, yo no voy a escuchar a nadie, yo quiero escuchar a Dios, Así mismo. ¿entiendes? Sí. Tú sabes, yo no sé ni por qué prenden un micrófono en un culto de oración, no hace falta. ¿Entiendes? Dios no necesita que nadie le esté hablando por un micrófono. Y la iglesia tampoco necesita que los entretengan y le maten el tiempo. Porque esa es la realidad. Si tú te aburriste al orar 15 minutos, lo siento decírtelo, pero estás atrás. Estás atrás, tienes que hacer algo con esa carne. ¿Algún consejo que tú, antes todavía tengo unas preguntitas sobre el año 70, pero algún consejo que tú le puedas dar a los líderes de las iglesias sobre cómo poner, mira, yo creo que estamos al borde de un avivamiento, Pedro. Bueno. Y de eso te voy a preguntar. Yo creo que estamos al borde de la crisis que nos va a llevar a clamar, a ver si Dios en su misericordia nos envía un avivamiento. Creo que era Leonard Ravenhill también. Él decía que ningún ministerio es más, el ministerio de ningún hombre de Dios es más grande que su vida de oración. Entonces, cuando tú miras los que llamamos grandes hombres, o sea, los que han hecho muchas cosas en la historia de la iglesia. Que Dios los ha usado grandemente. Exacto, tú ves su vida de oración. En lo poco, porque dice la Biblia, en lo poco fuiste fiel, aunque sean millones de personas que se ganaron para Cristo. Y son gente que pueden haber tenido sus defectos, su ignorancia, sus pecados personales. Muchos siervos de Dios eran depresivos. Sirvieron a Dios en medio de unas depresiones horribles, pero su vida de oración es la clave. ¿Me entiendes? Sí. Y hasta que no volvamos a eso. O sea, si un pastor que no debería ser, tiene una hora para estar firmando los cheques de la iglesia, ¿por qué no tiene una hora para orar? Si en Puerto Rico hay 4,000, 5,000 iglesias y esos 5,000 pastores todos los días sacaran una hora para que el Espíritu Santo viniera a Puerto Rico
y detuviera todo el pecado y la maldad y la corrupción de este gobierno, ¿tú no crees que Dios oiría la oración de esos 5,000 pastores? Claro que ¿Entiendes? sí. Pero no. Eso es lo que yo siempre predico. Yo creo que además de marcha y además de todas las cosas, sobre todo, si la iglesia se uniera en oración, veríamos otra cosa aquí en Puerto Rico. Nosotros No cuando habría íbamos a quien nos predicar, hiciera frente. cuando íbamos a predicar a las calles, no te decíamos, el que no estuvo ayunando y orando en la semana por esta predicación de viernes en la noche o sábado en la noche, no va a testificar. ¿Entiendes? Y así poníamos era conciencia. O sea, aquí hay una guerra espiritual. Aquí hay cosas que se van a lograr con oración y ayuno, dice el Señor. Hay cosas sobrenaturales. O sea, si tú no estás esperando algo sobrenatural, no esperes que Dios se aparezca. Exacto. Porque Dios se aparece para las cosas sobrenaturales. Lo que tú puedes hacer, prenderle el aire acondicionado de la iglesia y brillar los bancos y preparar el equipo de música y el ensayo de las danzoras y el humo y los efectos especiales. Y tú vas a hacer eso y no tienes tiempo por orar, tienes un problema. Así mismo. Tienes y un la problema. iglesia también tiene un problema. Te voy a con decir esa más. gente. El diablo no va a atacar a esa iglesia para nada. Lo va a Para dejar tranquilito. Lo están haciendo muy bien. Los Sigan aplauden. ahí, no tremendo. los atacan. Es más, les voy a llenar la iglesia de gente que le gusta eso. ¿Entiendes? Pero es que la iglesia se tiene que medir por cuánto se llena su culto de oración, no cuánto la gente va a ver el espectáculo del domingo. Hace poco me enviaron a mí un video de unas mujeres que llegaron a la iglesia de Joel Austin, que tú sabes que eso es, ¿verdad? No Sí. estamos de acuerdo. Esas iglesias que predican prosperidad. Y las mujeres se desnudaron todas allí. Ellas eran pro aborto y fueron a protestar. Nadie pudo hacer nada en esa iglesia. Me imagino que buscaron a policías y se las llevaron tapadas como pudieron. Pero yo creo que si llegan a entrar a una iglesia donde hay un poder de Dios, esas mujeres no pueden entrar. Y a la primera que se tratan de quitar la ropa caen en el piso. ¿Cuántas veces nosotros vimos en los cultos de nosotros predicando en la plaza del mercado en Geopiedra, que venía un endemoniado e interrumpía el culto? Lo reprendíamos, quedaba planchado, en silencio, Nadie hasta lo que tocaba. terminaba el culto. Nadie lo tocaba. Enmudece en el nombre de Jesucristo. Y ahí se quedaban frisados. Así mismo. ¿Entiendes? Así mismo. Mira, mejor que Obi-Wan Kenobi. En los cultos de Gigi Ávila lo fueron a matar, a él y a No. otras personas. A mí una vez me salieron a matar en Puerto Nuevo, Ajá. a dispararme. Y entonces las mismas personas dentro del bar le cayeron encima al tipo y lo escondieron y lo guardaron. ¿Ves? Pero estoy hablando de ataques. ¿Tú sabes? Ataques. ¿Entiendes? Entonces, Ataques físicos. Físico. Gente que venía a gritarnos en la cara. Y tú en el nombre de Jesucristo enmudece. ¡Bum! Y se callaba. Se callaban, porque es la autoridad espiritual. Entonces, que todo está relacionado. O sea, entonces, ¿qué le estamos enseñando a la iglesia, a esta nueva generación que ya no tiene una cultura de oración? Ya ahí perdimos, en el saque ya perdimos. No tienen oración, pues no. Exacto. Entonces, antes, fíjate que es más, vamos a la adoración. Antes todo el mundo llevaba su palito, su panderetita, sus maraquitas, todo el mundo cantaba y los coritos y sudaban y se despeinaba todo el mundo y a las hermanas se le cogía el maquillaje, las que se maquillaban. Ajá. Pero las demonios se le salían los moños y todo el mundo. Ajá. Ahora no. Ahora todo el mundo es el ministerio de adoración allá y nosotros Ajá. cantamos con el ministerio de adoración. Y eso está medido y todo, y ellos ensayaron horas y horas para eso, y ay, chévere, y aquí está, bueno, en su misericordia a veces Dios se manifiesta. Dios está Porque haciendo Dios oye el algunas clamor de cositas. aquel y aquella que no tienen culpa del despiste de la iglesia, y Dios bendice y hace milagros. Dios está haciendo Pero eso algunas no quiere decir que Dios está sancionando el despiste y el entretenimiento. Exactamente. ¿Cuáles son las características de que se acerca un avivamiento? Una gente humillada clamando a Dios y confesando sus pecados. Históricamente eso ha sido así. Aquí en el 33 eso fue lo que pasó. Ha sido así. O sea, en Pentecostés estaban todos unánimes Juntos. orando, Así mismo. orando. Así es. Cuando en Antioquía estaban ayunando y orando. Y habían profetas, maestros, y el Espíritu Santo dijo, apártenme a Pablo y Bernabé para... ¿Entiendes? Así O sea, es. ese es el patrón. Entonces, cuando tú ves una de las más lindas de la historia de los moravos, la vigilia que duró 100 años. Moravos. Ajá. El conde de Simserdorf llama, convoca en su castillo, no sé si fue en un castillo específicamente, pero invoca este culto de oración a buscar a Dios. Se derramó un avivamiento, sale un movimiento, el movimiento de los moravos, un avivamiento. De ese movimiento llegó a las Islas Vírgenes,
Cuando tú ves Christiansted y St. Croix, Ah, sí. esos tipos se vendieron de esclavos para poder venir a predicar a las Antillas, a los esclavos aquí en las Antillas Menores. ¿Ok? Un moravo confronta a Juan Wesley, que era criado en la iglesia anglicana, diácono, sabía hebreo, sabía griego, ¿entiendes? Tenía todos los requisitos, todas las licencias, ¿entiendes? Y un moravo le dice, el Espíritu da testimonio a tu espíritu que tú eres hijo de Dios. Y Juan Wesley se quedó, ¿entiendes? Y desde ese momento Juan Wesley empezó a buscar ese testimonio del Espíritu hasta que en su testimonio lo dice, el día tal, a la hora tal, en la calle tal, vino el testimonio del Espíritu de mi vida y comenzó la revolución wesleyana que cambió la historia de Inglaterra y de las colonias también en los Estados Unidos. Muy bien. O sea, y todo eso empezó en una vigilia de oración allá en Austria o no me acuerdo qué país de los moravos. Y entiendo que el Espíritu Santo, dice la Biblia, que yo me iré, dijo Cristo, pero os enviaré otro consolador, que esté con vosotros siempre y que os dirija a toda verdad, ¿verdad? Uh-huh. Y Fíjate que nosotros Romanos tenemos al 8, Espíritu Santo en una esquina. los que son dirigidos por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Exacto. Eso no lo dijo Jeñito, No. ni lo dijo Gille. No. Eso lo dijo Pablo en Romanos, capítulo 8. Entonces, el Espíritu Santo me dirige. Esa es la pregunta que yo me tengo que hacer. Amén, amén. Dios es quien está a cargo de mi ministerio, o yo en mi protagonismo por el llamado que yo tengo a predicarle a miles de personas, yo solo ministro cuando tengo la congregación o los miles o la campaña organizada o un programa en YouTube con un canal de cientos y cientos. No, porque el Espíritu Santo puede dirigir a esta ama de casa y traerle la vecina en necesidad. Y esta ama de casa suelta lo que está haciendo, le ministra Y la atiende. y la marcó con la vida de Cristo. Aleluya. ¿Entiendes? ¿Cuál es más importante de los dos? ¿El que está predicando la Biblia a través de YouTube o esa ama de casa que oyó la voz del Espíritu y atendió la necesidad de su vecina? El Espíritu Santo puede decirle a alguien ahora mismo, suelta todo lo que tienes porque vas a tener que atender a tu papá o a tu mamá que están viejitos y los vas a cuidar hasta el final. Así mismo. Eso es un ministerio y el Espíritu Santo puede dirigirte Oh, y sí. bendecirte. Y si tú eres fiel en eso, tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Así mismo. Porque todo el mundo quiere ir a predicar a los esquimales por allá y a los negritos de África. ¿Sabes? Eso es así. ¿Entiendes? O sea, el Espíritu Santo va a guiar al cuerpo de la forma más efectiva y más eficiente posible. ¿Okay? Fíjate que Pablo estuvo preso ¿cuántos años? Tal vez 4. Y después hasta el final, cuando vuelven a cogerlo. Y alguien dirá, qué desperdicio de parte de Dios tener a Pablo. O sea, ¿cuántas iglesias pudo Pablo haber fundado? ¿Cuántas miles de personas pudo haberse ganado Pablo en esos 4 años presos? ¿Qué desperdicio? No, en esos 4 años nos dejó Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Ajá, tremendo. Y el tipo ahí botó la puerta por las ventanas con lo que nos reveló ahí. Sí. ¿Entiendes? O sea que, volviendo al siglo XXI, o sea, cada creyente tiene que pensar, o sea, el Espíritu Santo me está dirigiendo a mí. Yo estoy cultivando mi oído para escuchar la dirección del Espíritu Santo en mi vida. Exactamente qué es lo que Dios quiere que yo haga. Dios quiere que yo me ponga a leer la palabra, ponte a leer la palabra. Amén. Dios quiere que tú vayas a visitar a X persona que vive solo, abandonado, aislado. ¿Entiendes? Oye al Espíritu Santo. Amén. Si todo el mundo, cada creyente, como en Hechos de los Apóstoles, tú ves el Espíritu Santo hablando en los Hechos de los Apóstoles, dirigiendo a Felipe, dirigiendo a Pablo, dirigiendo a Bernabé. Y lo movió de un lugar a otro, Sí, Felipe. lo transportó. Sí, ¿Tú sabes? lo transportó Entonces, a otro sitio. Pues, ¿estamos viendo eso? No. ¿Por qué? Porque los creyentes cumplen con el programa de su iglesia, cumplen con las expectativas de sus grupos, su cultura, whatever, y este es mi servicio a Dios. Y estoy bien. Y me siento bien, me va bien. A lo mejor desde la vida de pecado, de desastre que tenía, se salvó mi matrimonio, estoy disfrutando de mi familia, De Dios me ha la droga. bendecido, bla, bla, ok, chévere. Pero es que no es eso. Es un poquito más que eso. Y si volvemos a lo mismo, si tú quieres ver algo sobrenatural en tu vida, tú tienes que esperar que Dios venga a tu vida a hacer algo sobrenatural. Así mismo. ¿Me entiendes? Y no dudar y aspirar a eso. Fíjate que Pablo dice, buscar los mejores dones. Exacto. Eso no se enseña en la iglesia. No. No vemos los dones. No vemos los dones. ¿Entiendes? No se habla de eso. No se llama a la iglesia a que aspire a buscar. No vemos los 5 ministerios. No lo vemos. Ahora es el pastor, los diáconos,
Los adoradores, son los ministerios. Esos son los ministerios. Y gracias a Dios por y a los profetas los han callado. Exacto. Y gracias a Dios por los maestros de los niños. Ahora los profetas están en Facebook. Y los maestros de los niños a mí me dan pena. Porque en 1 hora, 50 minutos, ellos tienen que desprogramar a esos niños de toda la programación de Babilonia el resto de la semana. 7 días contra 1 hora de programación babilónica. Mira la carga que tienen nuestros maestros de los niños. Sí, lo sé. No te digo más nada. Tremendo. No te digo Ay, más nada. Pedro, ¿y qué tú crees? Bueno, estamos cerquita, ya más o menos el tema que yo tenía contigo lo hemos podido discutir, pero tú crees que no, pero yo creo que estamos cerca de un posible avivamiento porque Cristo viene. No, o sea, no. estamos viendo todas las señales. Es que a mí no me gusta mezclar escatología con eclesiología. Porque eso se presta a mucho Muy bien, yo te entiendo. mucho despiste, Yo te entiendo. ok, mucho malentendido. Vamos a suponer la iglesia alemana en los años 30. El nazismo está creciendo. Ellos están dormiditos. Oh, sí. Ellos pudieron haber dicho, como Bonhoeffer y otros más, hay una crisis, pero no le hicieron caso. La iglesia, las 10 vírgenes estaban dormidas. Todavía. Cuando vino el desastre, entonces esa gente buscó a Dios y salieron, y ahí tú tienes los testimonios. Hay libros y libros escritos de la gente que sobrevivió la masacre. Llevamos 5 años aquí. Entonces Cristo no vino, Hitler no era el anticristo, bueno, pero Alemania y Europa quedaron destruidas. devastado. Cuando tú ves la vida de Corrie ten Boom después, te das cuenta de la Sí, reconstrucción bella. que hubo que hacer. Entonces la iglesia tuvo que reprogramarse totalmente. Y fíjate que toda la visión escatológica que hubieran podido haber tenido en ese momento, de nada le sirvió. O sea, la iglesia no tiene que buscar avivamiento porque estamos a las puertas y Cristo viene o el anticristo viene a marcarnos a todos, nos van a comer el cuello. No, tranquilo. Tenemos que buscar un avivamiento porque es la voluntad de Dios que busca un avivamiento. Amén. O sea, el libro de los Hechos está escrito para testimonio, como el blueprint. Son los planos de lo que debe ser la iglesia. Amén. Y todo lo que Qué la iglesia lindo. haga y programe debe buscar acercarse lo más posible a eso. Y vamos a tener un avivamiento. No es porque Cristo viene que tengo que buscar un avivamiento. Ajá. ¿Entiendes? Porque las crisis que vienen a las distintas iglesias en las distintas naciones es precisamente porque la iglesia faltó en cumplir el propósito de la iglesia en Hechos de los Apóstoles. Entonces viene la crisis, entonces ahora hay que buscarle a Dios desesperadamente. Ajá. No, porque es que la crisis nunca hubiera venido si la iglesia hubiera estado haciendo su Así trabajo. mismo, yo estoy completamente ¿Entiendes? de O sea, acuerdo. que el avivamiento no es algo excepcional que Dios va a hacer porque Dios quiere glorificarse en la historia. No. Por default, el avivamiento es la respuesta de Dios a una iglesia que se dio cuenta que metió la pata, que abandonó a Dios, que le dio la espalda a Dios, como Israel en sus apostasías, y entonces en su misericordia Dios manda un avivamiento y bendice una generación o un país. Porque alguien se humilló. Alguien Porque empezó la a Biblia lo humillarse y a dice. buscar. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces, que por eso que digo que yo soy bien cuidadoso con esto de que Sí. Cristo viene y viene un avivamiento. ¿Sabes? Porque y si Cristo no viene y no viene ningún Es que avivamiento. hay que buscarlo. ¿Entiendes? Porque si no lo buscan. Y si Cristo viene, ¿qué iglesia se va a ir ahora mismo? Chispito. Correcto. ¿Entiendes? O sea, el remanente, bueno, sabemos que es una minoría, manada pequeña, bla, bla, bla. Pero eclesiología, o sea, lo que la iglesia tiene que ser, según lo describe la Biblia, para lo que Cristo levantó la iglesia, no tiene que ver nada con la venida suya. ¿Me sigue el punto? Hemos tratado Correcto. de, tú sabes, mezclar las dos Correcto, cosas. correcto. No. Es como decir, yo discrepo de McDien en el punto de que el evangelio va a ser predicado a todas las naciones, entonces vender el fin. Espérate, un momentito. Va a haber gente predicando en la gran tribulación que no es la iglesia, según mi posición, y un ángel del cielo en el capítulo 14 Va a predicar. completa esa profecía. Sí, señor. Y ya sabemos que estamos en la gran Sí, tribulación, señor. porque eso debe ocurrir o a mitad o cerca de la mitad. Así lo van a ver todos. Exacto. Por lo tanto, chantajear a la gente de que hay que ir al campo misionero para que Cristo venga, no, eso es un disparate teológico. ¿Ok? Me están mezclando una cosa con la otra. Y no. Cada cosa, eclesiología es eclesiología. La iglesia tiene que ir a todas partes del mundo.
Pero los misioneros sensatos y de experiencia te dicen, no todo el mundo puede ir, porque alguien tiene que enviar y apoyar al que envían. Hello. Van los que son enviados. Y hay que ser muy cuidadoso con eso, porque sabes que cuando alguien se va al campo misionero y no es su llamado, viene para atrás con el jabón entre las patas y destruidos. No, y ahora están matando misioneros. Y aparte del peligro y los riesgos que hay, porque Jesús dijo que vayan, pero no garantizó que nadie va a volver. Pero mira si el mismo Cristo está predicándole a los árabes. Pues claro. El hombre de blanco. Sí, sí se le está apareciendo. Será sí. predicado este evangelio a toda criatura, lo dice la Biblia. Pero además de misionero hay otra gente, hay otra forma que Es Dios correcto. tiene de predicar. Entonces tú tienes gente que no le hablan al vecino y quieren ir a Alaska para predicarle a los esquimales. Entonces, no. O sea, tenemos que reenfocar todo este asunto de la misionología dentro de la eclesiología. O sea, no puedes convertir esto como la misión. ¿Entiendes? No, porque acuérdate, apóstoles es uno de 5 ministerios que son los enviados. Pero alguien tiene que enviarlos, alguien los tiene que capacitar, alguien tiene que apoyarlos en oración y en recursos materiales mientras están allá, regresen o no regresen. Exacto. O sea, que la iglesia tiene que redefinir eso. Porque yo creo que sí, que hoy hay modernos apóstoles, pero no son los que se están haciendo ricos. Son los que están. Son los enviados. Es que son parte del ministerio que Dios habla en hechos de la iglesia. La gente los trata de eliminar. En Efesios. Pero En Efesios, tú ahora tienes no esos son apóstoles esos. que son enviados. No es Guillermo Maldonado. Y Pablo usa el verbo apóstoles, lo usa en 2 ocasiones para referirse a sus compañeros, no refiriéndose a los 12, incluyendo a Pablo. Hello. Eso me lo debaten, me lo esquivan, me lo Está baten, interesante ese tema, pero está aparecen interesante. apóstoles, ahí está, Está gramaticalmente. interesante, está O sea, entonces, interesante. los modernos apóstoles Chévere. son los enviados, son esa gente que deja su iglesia, deja su trabajo, dejan su profesión y a veces con su familia sin saber si Yo van a estoy regresar. muy de acuerdo contigo en Esos son punto. los verdaderos Estoy de acuerdo apóstoles. contigo, porque la Biblia dice que hay 5. Hay Y 5 entre ellos ministerios. están los apóstoles, Los están enviados. los profetas A los enviados. y están los ¿verdad? profetas. Los maestros, Y los evangelistas. los pastores, los que evangelistas. llevan las buenas nuevas. Exactamente. Porque tenemos que traducir ángeles, evangelistas y apóstoles, esas palabras tenemos que traducirlas. Claro que sí. ¿Entiendes? O sea, que tenemos que entender ese punto. Yo también, ¿verdad? Que cada cual tiene sus puntos, pero uno cuando lee la palabra te revela. No necesariamente tienes que tener un maestro, porque yo tengo al Espíritu Santo y claro, es nuestra responsabilidad revisar, estudiar, buscar verdaderos libros, ¿verdad? De gente, Claro, gente que A mí me escribieron, encanta ver, que son verdaderos y a mí me buenos. encanta ver opiniones o interpretaciones distintas a las Claro, mías cuando claro. me dicen en qué se fundamentan, para yo poder Claro, debatir, poder claro, evaluar, claro. y o cambio mis argumentos, los mejoro, o me Exactamente. reafirmo en mis argumentos. Exactamente. Esa es la idea del debate y del crecimiento. Así Sí, que todos hacemos sí. teología. Hermoso. Porque la gente se cree que teología son los que van a los seminarios Sí, no, y los no, no. reformadores. No, No. todos hacemos teología. Todos hacemos No venga con teología. cosas. Eso es ¿Entiendes? Y hay que respetar la teología de cada uno. Claro. Como yo decía en el episodio de anoche que voy a publicar hoy, si una mujer quiere servirle a Dios con las patas pelúas y moño y falda, Pues esa es su hay que experiencia, respetarlo. Esa es su experiencia Ese es su, personal. déjala quietecita, tranquilita. Sí. Porque hay gente que solo pueden perseverar con su legalismo. Le quitas ese legalismo y se apartaron. Se apartaron. Déjalos quietecitos, tranquilitos. Un católico está embollado, tiene una relación personal con Cristo, a pesar de la Ahí Iglesia también se Católica. van a convertir. Déjalo tranquilo. Claro. Porque Dios lo está usando y yo los he visto. Como Dios los usa en sus comunidades, en sus familias. Yo también. Bendicen a todo el que tocan, ¿tú entiendes? Y hay evangélicos, tú sabes, viendo acá el danceo y la danza y el revolú. No. Sí, hay de todo, hay de todo. Mira, Pedro, pues yo estoy tan contenta que hayas estado conmigo. Hay mucho de qué hablar contigo, pero estoy bien agradecida que hayas estado conmigo. Gracias que por nos invitarme. hayas traído ese tema que yo quería trabajar, ¿verdad? Ese año de los 70, que entiendo que no solamente fue la Yupi, sino que eso se fue a Se fue por todo Puerto Rico. Puerto Rico, y pronto tenemos una entrevista con la reverenda Marta Ramírez, que nos va a hablar, ella y su esposo, del avivamiento de los 70 en la iglesia de la calle Comerío, Ah, discípulos de Cristo. O sea, que ese avivamiento no se quedó ahí, sino que ese avivamiento o sea, yo siguió escuché gente, corriendo la yo isla. trabajé en la calle Comerío por muchos años. Ajá, Y yo escuché testimonios de cuando Santana, sí, reverendo Florentino. Florentino Santana, bajaba por la calle Comerío hablando en lengua.
Mira para Ok, allá. eso me lo contaron a mí, viejitas y Qué viejitos de allí lindo, de la qué calle lindo, Comerío. hermoso, hermoso, hermoso. Y recuerdo que Florentino me invita a mí a predicar el domingo de resurrección del 71-72 y eso fue fantástico. La iglesia llena, el Espíritu Santo derramándose en la iglesia de discípulos, la gente danzando y todo, Qué bueno, un revolú hermoso. tremendo. Y eso hay sanidades, la gente sale nueva, o sea, conversiones. Tú sabes, es una cosa que nosotros no nos debemos perder. Yo creo que eso viene pronto por ahí, pero yo creo Tenemos que orar que por hay que eso. llamar, hay que llamar a la iglesia a que se humille, a Volver a que orar. deje, mira, yo tengo Orar. una lucha contra las marchas y las situaciones políticas en este país. Sí, hay La que ser iglesia muy no es cuidadoso política. con eso. Sí, Muy la cuidadoso con iglesia eso. tiene que buscar de Cristo, ¿verdad? Porque la iglesia sí debe hacer presencia. Claro, Pero cuando esa presencia está respaldada entonces por una iglesia orando en oración, tú sabes, entonces, lo puede poner el Señor si Dios puso a Daniel. Dios acuérdate, puso a Daniel. bueno, volvemos a los hechos. Tú sabes, mientras Sí. Pablo está preso, hay una iglesia orando. Y entonces coge el milagro ahí en la cárcel. Claro, claro. Como tú dices, presencia. La presencia de la iglesia puede estar en todos sitios. Sí, sí, sí. Así sí, que sí. nada, Así qué que, bueno, cosa hermosa. recuperen la cultura de oración Recuperemos. antes que sea tarde. Tenemos que orar. Pues, amado, ha sido Gracias. un placer para nosotros haber recibido a este gigante de Dios en nuestra sala. Y qué hermoso que nos ha compartido toda esta experiencia. Yo espero que usted haya salido nuevo de esta experiencia, ¿verdad? De escuchar esta entrevista tan hermosa. Dios le bendiga. Pronto tenemos una nuevecita, ¿ok? Porque Dios nos sigue dando, el Espíritu Santo nos sigue dando gente y nos sigue dando temas. Así que en el nombre de Jesús pronto nos vemos. Dios les bendiga. Un abrazo grande.